Buenas noches, hermanos y amigos. Tenemos hoy la oportunidad de nuevamente estudiar la palabra de Dios y ser fortalecidos por ella, en el sentido de que solo la palabra de Dios es viva y eficaz, que puede discernir, purificar los pensamientos y las intenciones del corazón del ser humano. En el contexto de los estudios que hemos venido desarrollando, hoy vamos a hablar del pueblo de Dios en un mundo de crisis. Eh, Dijimos en el video anterior de que la única seguridad que tenemos es el sello de Dios. Al tener el sello de Dios en nuestras vidas, está garantizada la protección por parte de Dios. Porque vimos que el sello de Dios significa protección. Significa también que Dios nos considera de su propiedad y es como una señal. Pero, ¿qué es en realidad el sello de Dios? Esta noche lo vamos a ver en ese sentido, en ese marco. Vamos a inclinar el rostro y vamos a orar. Padre, esta tarde damos gracias. Damos gracias por todo lo bueno que es con nosotros, por todas sus bendiciones, por sus misericordias y por sus bondades. Padre, queremos pedirle que al abrir su palabra, al estudiarla, sea usted el que ilumine nuestras mentes, para que a través de su espíritu pueda obrar en nuestros corazones. En su nombre o en el nombre de Cristo Jesús pedimos esto. Amén. El pueblo de Dios en un mundo en crisis. Hemos estado hablando de que estos son principios de dolores. No tenemos nada que temer del futuro, porque al ir al registro bíblico, al ir a las escrituras, encontramos que Dios ha guardado en los momentos críticos a su pueblo. Y Dios ha hecho milagros. Dios tiene mil maneras de poder proveer, de poder proteger, de poder hacer milagros portentosos ante el mundo. Hoy vamos a ver en ese sentido, eh, hemos dicho que se avecina una crisis mundial. Esto no es nada, estos son principios de dolores de los que la Biblia habla en los evangelios. Eh, Al ver esto, lo que esperamos es, cuando dice la Biblia en Apocalipsis 7 del 1 al 3, en el versículo 3, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Estimados hermanos, estimados amigos, esta noche vamos a hablar qué es el sello de Dios. Vimos en el anterior video qué significa tener el sello de Dios, pero hoy vamos a ver a la luz de la Biblia qué es el sello de Dios. ¿Por qué? Porque es importante esto. Una vez tengamos claro qué es el sello de Dios, entonces vamos a tener la oportunidad más adelante de poder descubrir qué es la marca de la bestia. Pero hoy vamos a enfocarnos en el sello de Dios. Es importantísimo tener el sello de Dios, porque solo los que tengan el sello del Dios vivo, entonces serán protegidos de la destrucción. Miren lo que dice la Biblia. Después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra. Cuando la Biblia menciona 4 ángulos, ustedes podrán saber que está hablando en forma simbólica, porque la Biblia es redonda, no tiene ángulos, pero lo está haciendo en forma simbólica, que detenían los 4 vientos de la tierra
para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol, y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los cuatro ángeles, a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar. Es interesante esto. ¿Por qué? Porque es una crisis de índole mundial como la que estamos hoy viviendo, pero ya es eh, orientado al tiempo de las plagas, cuando Apocalipsis habla de Apocalipsis 7. Los únicos que serán protegidos serán los que tengan el sello del Dios vivo. Y cuando dice los cuatro ángulos de la tierra, decimos que es una crisis de índole mundial. ¿Por qué? Porque en Isaías 11:12, miren cómo describe, hablando de los cuatro ángulos de la tierra, y levantará pendón a las naciones, y juntará los desterrados de Israel, y reunirá los esparcidos de Judá de los cuatro confines de la tierra. Está hablando de un ámbito mundial, de un ámbito que involucra a todo el planeta. También podemos ver en Ezequiel 7:2, tú, hijo de hombre, así ha dicho Jehová el Señor a la tierra de Israel. El fin, el fin viene sobre los cuatro extremos de la tierra. Entonces podemos deducir que cuando dice los cuatro ángulos de la tierra, que van a venir los vientos de destrucción, se está refiriendo a los cuatro confines o a los cuatro extremos de la tierra. Entonces, estos vientos de destrucción que serán permitidos que azoten al planeta son de alcance mundial. Pero como les dije hace un momento, no tenemos nada que temer. Al contrario, debemos de estar conscientes de que nuestra redención está cerca. Dios ha prometido guardar a su pueblo, pero solo aquellos que tengan el sello del Dios vivo. Por eso usted y yo es importantísimo que tengamos el sello del Dios vivo. Y deberíamos de preguntarnos si tenemos el sello del Dios vivo o si quisiéramos o anhelamos tener el sello del Dios vivo. Ahora, en ese sentido, vamos a ver lo que dice la escritura. ¿Quiénes estarán seguros en la crisis final? Los que tengan el sello de Dios. Esos son los únicos que estarán seguros. De allí ningún método humano, ninguna actividad humana, ninguna preparación humana los librará de los vientos de destrucción que han de azotar al planeta. Los únicos que estarán seguros son los que tengan el sello de Dios. Por eso es importante tener el sello de Dios. Por eso es importante hoy saber qué es el sello de Dios. Vamos a ir a la Biblia y la Biblia nos dirá qué es el sello de Dios. Y cómo yo sé que tengo el sello de Dios, cómo voy a enterarme o a estar consciente de que tengo el sello de Dios. También la Biblia nos lo dirá. En ese sentido, ¿qué es el sello de Dios? Vamos a empezar viendo lo que dice Efesios 4:30. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Miren qué interesante. ¿Con qué se fue sellado? Con el Espíritu Santo. Quiere decir que el sello de Dios está integrado a la presencia del Espíritu Santo. Tener el Espíritu Santo es tener el sello de Dios. Tener el sello de Dios es tener el Espíritu Santo. Es interesante, este texto es muy importante. Entonces, el sello de Dios está integrado a la presencia del Espíritu Santo. En ese sentido, teniendo esto como base, Efesios 1:13 dice, en él también vosotros habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, oigan, en el evangelio de la salvación, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la
promesa. ¿Con qué se fue sellado? Con el Espíritu Santo. Entonces, cuando la Biblia en Apocalipsis me dice que el ángel de donde viene el sol trae el sello del Dios vivo y va a sellar a los siervos de Dios, lo que está queriendo decir es que estos tienen la presencia del Espíritu Santo, van a recibir la presencia, la plenitud de la presencia del Espíritu Santo, lo que se llama la lluvia tardía, y serán completamente ya listos para enfrentar la crisis final. ¿Y por qué? Porque en la crisis final Dios guardará a los que hayan sido sellados. Entonces se sellan con el Espíritu Santo. Y lo que hemos dicho, tener el Espíritu Santo es tener el sello de Dios o estar sellados con el sello de Dios, valga la redundancia, es tener el Espíritu Santo. Ahora, en ese sentido, concluimos de que el sello de Dios es tener la presencia del Espíritu Santo. Es interesante esto. Ahora, es importante saber esto. Eh, Ahora, una señal visible del sello de Dios. Oigan, qué interesante. ¿Por qué? Porque necesitamos también entender esto, que cómo yo sé que tengo el Espíritu Santo. Porque no es que yo debo decir, tengo el Espíritu Santo. Debe de haber una señal visible, debe de haber una señal externa, porque la presencia del Espíritu Santo es una señal que no se puede ver, pero debe de existir una señal externa. Y miren, vamos a ir a la Biblia, a Efesios 8:16. Dice, ata el testimonio, sella la ley entre mis discípulos. Miren qué interesante. ¿Quién tiene el sello también? La ley de Dios. Los 10 mandamientos tienen el sello de Dios o tienen la señal de Dios. Vimos en el video anterior que la señal y el sello muchas veces son sinónimos. Ahora, cuando dice en Isaías 8:16, ata el testimonio, sella la ley entre mis discípulos. Podríamos entonces preguntarnos, ¿tiene la ley de Dios el Espíritu Santo o está la ley de Dios integrada al Espíritu Santo o el Espíritu Santo eh, está integrado a la ley de Dios? Podríamos preguntarnos de esa manera. Cuando leemos ese texto, haz el testimonio, sella la ley entre mis discípulos. ¿Podríamos pensar de esa manera? Ahora, dejemos que la Biblia nos siga diciendo. ¿Tiene la ley de Dios el Espíritu Santo? Es la pregunta. Éxodo 31:18, miren lo que dice. Y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas, ¿con qué dice? Con el dedo de Dios. ¿Con qué fue escrita la ley de Dios? Con el dedo de Dios. ¿Con qué fue escrito los 10 mandamientos? Con el dedo de Dios. Eso lo dice de una manera clara y explícita la Biblia en Éxodo 31:18. Ahora, la pregunta es si tiene la ley de Dios el Espíritu Santo. Pero con este texto de Éxodo 31:18 es fundamental, es importante. ¿Por qué? Porque queremos llegar a la conclusión si la ley está integrada al Espíritu Santo, si los 10 mandamientos están integrados al Espíritu Santo. Dice Lucas, miren, este texto es clave. Quisiera que lo leyéramos detenidamente, concentrados, porque vamos a llegar a una conclusión si los 10 mandamientos están integrados al Espíritu Santo. Lucas 11, versículo 14 y 15 y versículo 20 dice, estaba Jesús echando fuera un demonio que era mudo. Y aconteció que salido el demonio, el mudo habló y la gente se maravilló. Pero algunos de ellos decían, por Beelzebú, príncipe de los demonios, echa fuera los demonios. Cuando Jesús va a hacer este milagro de sacar un demonio, lo acusan de que lo hace por Beelzebú. Pero miren el versículo 20. Qué interesante. Mas si por el dedo de Dios echo yo fuera los demonios,
ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. ¿Por medio de qué iba a echar fuera el demonio Jesús? Dice la Biblia en el versículo 20, ahí está subrayado, con el dedo de Dios. Eso lo registra San Lucas 11, versículo 14 y 15, específicamente el versículo 20. ¿Con qué lo iba a echar fuera al demonio? Con el dedo de Dios. Pero si vamos al Evangelio de San Mateo, el capítulo 12, versículo 22 al 24 y el versículo 28, leemos. Entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó, de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba, y toda la gente estaba atónita y decía, ¿será este aquel hijo de David? Mas los fariseos al oírlo decían, este no echa fuera los demonios, sino por Beelzebú, príncipe de los demonios. Vuelve a decir que echa fuera los demonios por Beelzebú. Pero miren el versículo 28. Acabamos de leer en San Lucas que dice que él echaba o echó fuera es el demonio por el dedo de Dios. Pero miren en San Mateo 12:28 dice, pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Miren que ya no dice por el dedo de Dios, sino que ahora dice por el Espíritu de Dios. Quiere decir que el dedo de Dios es sinónimo del Espíritu de Dios, es sinónimo del Espíritu Santo. ¿Por qué? Si usted hacemos la comparación, si volvemos a leer Éxodo 31:18, miren lo que dice, y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, dos tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Oigan, con el dedo de Dios. Pero Lucas 11:20 dice, mas si por el dedo de Dios echo yo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Quiere decir que el dedo de Dios, a través o por medio del dedo de Dios, echaba fuera a los demonios. Pero San Mateo 12:28 ya no dice el dedo de Dios, sino que dice, pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Quiere decir que el dedo de Dios es sinónimo del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo. Entonces, cuando dice Éxodo 31:18 que fue escrita con el dedo de Dios los 10 mandamientos, está diciendo que fue escrito por el Espíritu Santo. Por eso el Espíritu Santo, oigan, los 10 mandamientos están integrados al Espíritu Santo. Alguien que tenga el Espíritu Santo va a guardar los mandamientos de Dios. Esa será la señal visible. Y dentro de los 10 mandamientos podemos encontrar que el sello palpable, oiga, es el sábado. Pero entonces concluimos que el sello de Dios es la presencia del Espíritu Santo y guardar la ley de Dios es la señal de tener el Espíritu Santo. Específicamente, que lo vamos a ver más adelante, el sábado se vuelve la señal palpable de tener el sello de Dios. Estimados hermanos, estimados amigos, hoy preguntémonos, ¿tenemos el sello de Dios? ¿Estamos guardando los mandamientos de Dios? Y si no lo tenemos, ¿desea usted tenerlo, el sello de Dios? ¿Desea usted tener la presencia del Espíritu Santo? ¿Desea usted guardar la ley? Recuerde que guardar la ley no es para salvarse, porque la ley no salva, pero la ley me demuestra, si yo la guardo, que entonces tengo la presencia del Espíritu Santo y por ende estoy preparado para recibir el sello de Dios antes que los vientos de destrucción vengan. Estimado amigo, estimado hermano, es importante entonces poder tener la presencia del Espíritu Santo. ¿Y cómo la vamos a tener?
¿Cómo vamos a obtener la presencia del Espíritu Santo? Buscándole cada día a Dios de todo corazón. En ese sentido, quisiera hoy que eleváramos una oración pidiendo la presencia del Espíritu Santo, poniéndonos a cuentas con Dios y que Él pueda escribir sus 10 mandamientos, incluyendo el sábado, que en algún momento hablaremos, porque esa será la señal de lealtad del pueblo de Dios contra los poderes del mal en este tiempo, porque el sello de Dios será visible a través de la ley específicamente en el día séptimo, el día de reposo, del cual es el centro de la ley de Dios. Vamos a orar, Padre. Queremos pedirle que derrame su espíritu en nuestros corazones. No somos buenos, pero pedimos la presencia de su espíritu para poder guardar sus mandamientos, para poder servirle y para poder estar preparados para recibir el sello de Dios cuando estos vientos de destrucción vengan. Por favor, tenga misericordia de nosotros, se lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga y tengan una feliz noche